Aquí nos estamos congregando y nos estamos formando en los espacios de los cultos, de estudios. Gloria a Dios. También estudiamos algo que muchos ignoran, que los temas de la palabra o la palabra escrita no es general. Estudiamos eso, el tema de la interpretación de la palabra. Sí, qué tan general, hay mucho desconocimiento en eso. Bueno, que piensa que solo con declarar la palabra funciona. Gloria a Dios. A veces funciona, a veces no. Depende de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Estudiamos también el tema del Salmo. Deleítate a sí mismo en Jehová y en concederá. Y estudiamos que por qué no había nadie que se deleitara más en el Padre que Jesús. ¿Y cuál era la petición de Jesús? No ir a la cruz. ¿Y por qué no concedió esa petición? Jesús dice y ora 3 veces. Entonces estudiamos qué tan general es esto. Si el justo 7 veces cayere, 7 veces volverá a levantar. Si hubieron quienes cayeron una sola vez y no volvieron a levantar. Todo eso lo estudiamos. Y es una información bíblica que es importante tener. Porque cuando hay alguien afirmando una tesis, la palabra de Dios es extensa. Hay otros versículos que están diciendo lo contrario. Entonces, para afirmar una tesis no se puede abolir la otra parte de la palabra. Gloria a Dios. Hablábamos de Deuteronomio también, de los temas de qué tan general es lo de Jesús. Que si el que guarda la palabra, no, si guarda los mandamientos de Jehová, no habrá en ti estéril. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Pero es que todavía no se había escrito Deuteronomio. Bueno. Ana era estéril, ya se había escrito Deuteronomio. La mamá de Juan era estéril. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y entonces ellos no guardaban la palabra. Entonces, si se aplica un término general, gloria a Jesús. No pedirás prestado, tú prestarás a muchos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Tú eres el que va a darles a muchos prestado, pero tú no vas a pedir prestado. ¿Sí o no? Y está dentro de los mandamientos. Entonces sale una tesis: el cristiano no puede pedir prestado. Y le encontramos a Eliseo en el grupo de los profetas: Señor, se nos hundió el hacha y el hacha era prestada. Entonces, estaba fuera de la voluntad del Padre. ¿Qué pasó ahí? Nos encontramos a Eliseo diciéndole a la viuda: ¿qué tienes en casa? No tengo aceite. ¿Qué no tienes? Vasija. Pues vaya y pida. Entonces hay una serie de tesis que se afirman como doctrina y hay otras partes de la palabra. Entonces, el cristiano no se enferma. Estudiamos lo de el amigo de Pablo que estuvo al borde de la muerte por una enfermedad. Discípulo, compañero de la obra. Lo de Jesús, lo de Timoteo, que había sido educado desde la niñez en el Evangelio y tenía un problema, una enfermedad. Entonces, todas esas cosas están en la palabra, porque para afirmar una tesis no se puede ignorar la otra parte de la palabra, porque se estaría entrando en un error. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahorita estamos ya en esta etapa de la autoridad delegada, que va muy ligado al tema que estudiamos hace algunos tiempos de la cobertura ministerial. La autoridad delegada, hay unos puntos que tenemos que tener muy claros. Gloria a Jesús, y vamos a orar para entrar a profundizar sobre ese tema de autoridad delegada. Amén. Padre, damos gracias por tu misericordia, tu grandeza, tu inmenso poder. Delante de ti estamos, Señor, dispuestos a recibir de ti, Señor, para que seas tú hablando a nuestra vida, guiándonos a través de tu palabra, enseñándonos a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Delante de ti estamos, Señor. Y necesitamos, Señor, comprender, entender tu palabra para ponerla por obra, también para enseñarla, Dios. Porque lo que tenemos de eso damos, Señor.
Con el desconocimiento que salgamos a las calles se quedarán las personas con ese desconocimiento. Pero con el conocimiento que salgamos recibirán de ese conocimiento. Amén. Por eso ayúdanos, Señor eterno, a asimilar tu palabra, oh Dios de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La autoridad delegada. Hay muchos tipos de autoridad delegada. Gloria a Jesús. Muchos tipos de autoridad delegada. Hay autoridad delegada en una empresa, hay autoridad delegada en una congregación. Hay muchos tipos de autoridad delegada. Gloria a Dios. Y en el términos, podemos definir la autoridad delegada en dos ámbitos. Hay muchos tipos de autoridad delegada, pero podemos definirla en dos ámbitos: ámbito natural y ámbito espiritual. No siempre quien tiene la autoridad en el ámbito espiritual, una autoridad delegada en el ámbito espiritual, la tiene en el ámbito natural. Hay algunos que tienen una autoridad delegada en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Campo espiritual, campo terrenal. Lo de ellos. Hay otros que tienen autoridad delegada y apenas se manifiesta en el campo espiritual. Hay otros que tienen la autoridad delegada y se manifiestan apenas en el campo terrenal. ¿Estamos entendiendo? Tienen dominio, tienen poder en la tierra, pero no pueden echar fuera demonios. Venga, hermano, allá. Ay, el hermano que ni siquiera desayunó. Venga para que ore por mí. Y el hermano fue y lloró y el demonio se fue. ¿Estamos entendiendo? La autoridad delegada en el campo terrenal mueve lo terrenal. La autoridad delegada en el campo espiritual mueve lo espiritual. Hay quienes han llegado al camino del Señor y Dios le otorga los dos privilegios. Vemos a Daniel, vemos a José, lo de ellos. Campo terrenal y campo espiritual. No vamos a consultar a Daniel porque aquí no hay otro que le sea revelado esos misterios espirituales. El sueño que hasta el rey se le ha olvidado a Nabucodonosor le fue revelado a Daniel, pero Daniel era gobernador en un campo terrenal, tenía una autoridad delegada en la tierra. O sea, Daniel tenía las dos, José tenía las dos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Quién vive, mis hermanos? Sí. Vamos a San Juan para profundizar un poquito sobre este tema, en los dos términos que define la autoridad delegada. San Juan capítulo 18, verso 36. Autoridad delegada. La definimos en dos campos. Aunque hay muchos tipos de autoridad, podemos definirla en dos campos: terrenal y espiritual. ¿Verso qué pasó? 36. Capítulo 18, verso 36. San Juan. Gloria a Jesús. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús para siempre. 18, 30 y 36. Gloria a Jesús. Y es muy hermoso lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en el Evangelio de San Juan 18, 36. Él afirma lo siguiente: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, mi reino no es del campo terrenal, mi reino no es del campo natural. Gloria a Jesús. Mi dominio no es del campo natural. Aleluya. ¿Cómo así? Y los milagros que Jesús hizo, pues esos eran milagros, los milagros no eran del campo natural. Y las señales que hizo Jesús, las señales no eran del campo natural. Y la predicación que Jesús hizo, la palabra no era del campo natural.
Y lo que Jesús enseñó no era del campo natural. Entonces Jesús está diciendo, mi reino no es de... Si mi reino fuera del campo natural, en otras palabras, tendría finquita, mi propia carroza, mi propio palacio aquí en la tierra, mis servidores que vinieran y me lavaran los pies, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, aunque Jesús estuvo aquí en la tierra, todo lo que se manifestó en Jesús fue del campo espiritual. Leprosos limpiados, paralíticos sanados, los ciegos veían, los cojos andaban, los mares enmudecían, los vientos se sujetaban. Toda esa manifestación era del campo espiritual. Y Jesús le está diciendo aquí, mi reino no es de esta tierra. Es que mi poder no es de aquí. Santo es el Señor. Mi poder es de allá. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén, amén. Para que uno dice, no es que Jesús no tenía poder en la tierra. Pues claro, poder, pero el poder que Jesús tenía en la tierra era un poder espiritual, no era un poder natural. Él no se cogía con los demonios a trompada. Santo. Los vencía espiritualmente. Él no enfrentaba a los enemigos a trompada, los vencía espiritualmente. Gloria a Él no enfrentaba a los enemigos gritando, ni peleando, ni diciendo respeto, los vencía espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este campo natural, sino que son poderosas en Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el Padre de todos los espíritus. Dios. Aleluya. Está diciendo, son poderosas espiritualmente. Gloria a Jesús. Por eso esa arma espiritual tiene el poder para cambiar al mundo. Gloria a Jesús. Entonces Jesús está diciendo, mi reino no es de esta tierra. Y por ahí dice el apóstol, aunque estamos en la tierra, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Gloria a Dios. Está hablando del reino ¿qué? Espiritual. Y hay quienes se entristecen porque tienen el reino espiritual pero no tienen lo natural, y entonces, pobre de mí, vea el trajecito que ando, los zapaticos que me coloco, el billetico que tengo, es el único, el 21 que queda. Pastor, por eso digamos fue que crucificaron al Señor Jesucristo, porque ellos esperaban un reino terrenal. Terrenal. Y pensaba que iba a ser la competencia. Por eso cuando le iban a tentar, le dicen a Jesús, ¿de quién es? Maestro, ¿es lícito dar tributo al César? Porque como decía que él era el rey de los judíos y Roma estaba dominando el pueblo judío para llevar a Jesús a la cruz antes del tiempo. Entonces Jesús dice, ¿de quién es la inscripción que hay en la moneda? Del César. Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Porque el reinado de César era terrenal, pero el de Jesús era espiritual. Entonces cuando miramos nosotros esos contextos, gloria a Dios, Jesús se presentaba y el viento lo obedecía, el viento ya lo conocía. Gloria a Dios. Es que tiene reino en el campo espiritual, y entonces ¿cómo así? ¿Qué podemos hacer? Digo que enmudecíamos, toca enmudecer. ¿Sí o no? Se presentaba el demonio, viniste a atormentarnos antes de tiempo, oiga, sin Jesús decirle nada. Y hay cristianos que dicen, pero ¿por qué Jesús echaba fuera demonios así de sencillito? ¿Quién le delegó esta autoridad a Jesús? El Padre. Y ahora vamos para allá. Pero igual Dios también mantenía la ayuno, oración, Para cultivar la autoridad. Para no perder la autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, y no se le perdía la llave. Porque iba a andar como todos los hombres. Y si anda como todos los hombres, ya es un terrenal más. Sí. No, pues sí. Si un cristiano anda sobre todo como todos los hombres, no puede decir que tiene autoridad espiritual. Porque para tener autoridad espiritual hay que estar sentado junto con Cristo en lugares que
Muchos dicen, yo estoy sentado junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Sí? ¿Cuántas veces oró? Apenas medio oro. ¿Leyó la Biblia? No, apenas llevo como 5 días. Y viene a leer la Biblia el día del culto. ¿Y entonces qué autoridad espiritual va a tener? Se están sujetando las cosas por la misericordia de Dios. Pero Jesús venía, se iba desde temprano a orar y regresaba a la madrugada de orar. Entonces el cristiano dice, yo tengo autoridad espiritual, pero anda como todos los hombres naturales. El hombre natural pelea y él también pelea. El hombre natural no perdona y él tampoco perdona. El hombre natural parece Mike Tyson en los mejores tiempos. Y el cristiano también dice, casi le daba el derechazo. Y dice, estoy sentado junto con Cristo. O sea, ¿qué tal si no estuviera sentado junto con Cristo? ¿Qué tal si estuviera sentado junto con el otro? Pues entonces, para que la autoridad en el campo espiritual se manifieste, hay que salir de la rutina de las cosas que hacen los demás hombres. Los demás hombres no oran, no ayunan, no vigilan, no leen la Biblia, no se congregan. Amén. Y entonces va el cristiano, ni ora, ni ayuna, ni vigila, ni nada, se congrega cada cuaresma y va un día de ayuno, Padre, derrama autoridad sobre mí, y se desaparece otros 5 meses. Y vuelve a los 5 meses otra vez, otro día de ayuno, derrama autoridad sobre mí. ¿Será que funciona así? Amén. Entonces Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Vamos a leer ahí San Juan, capítulo 19, verso 10 al 11. Estamos viendo la autoridad en el campo espiritual. Ahorita vamos a ver la autoridad en el campo terrenal. San Juan, capítulo 19, verso 10 al 11. Gloria a Jesús. Cristo vive y reina. Amén. Amén. ¿Llegamos? Amén. Amén, sí. Gloria a Dios para siempre. ¿Quién me colabora ahí con la lectura? Amén. 9, 19, 10, ¿no? Sí. Dice así. Gloria a Dios. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado. Amén. Primero Jesús diciendo, mi reino no es de esta tierra. Y aquí lo vemos hablándole a Pilato. Pilato dice, yo tengo autoridad sobre ti. Dice, pues, esa autoridad no la tendría si no te hubiera sido dada. La autoridad de Pilato era una autoridad terrenal. O sea que coloco un ejemplo. Si Pilato caía de una enfermedad, caía postrado enfermo, la autoridad que Pilato tenía alcanzaba para él recibir sanidad. No. Tenía que ir donde Jesús, que tenía la autoridad espiritual. O ir a donde alguno de los discípulos de Jesús, que tenía la autoridad espiritual. Así Hay personas que tienen mucho dinero y mucho poder terrenal, pero cuando caen enfermos, ¿a quién van a buscar? Busquen al pastor que venga a orar para que los demonios se vayan. es. Gloria a Dios. Le puede ofrecer 1 millón al demonio y el demonio no se va. 2 millones y tampoco se va. Estamos viendo por allá un discipulado, ¿no? Gloria a Dios. Y hay una situación espiritual tremenda. Gloria a Jesús. Pero se tiene una autoridad terrenal, pero falta la ¿qué? Espiritual. Entonces toca ir para orar. Gloria a Jesús para siempre. Y el que va a orar, muchas veces el que va a orar no anda en carro, o no tiene carro, anda a pie.
Y por el que se va a orar tiene limosina, coloco un ejemplo cualquiera. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces la autoridad se mueve en dos campos. Hay una en el campo terrenal y otra en el campo. ¿Cuál de las dos queremos tener? Ahí diga, no, yo quiero tener las dos. Es de Dios darla. Hay a quienes Dios le dio apenas la autoridad espiritual. ¿Cuántas fincas tuvo Elías? ¿Cuántas tuvo Juan el Bautista? ¿Cuántas casas tuvo Elías? No, por allá en la cueva, ¿no? Pero ¿qué tanto tuvo Abraham? Y le dice más, le dice, vaya y ore por Abimelech para que sea sanado todos los vientres y todo eso, porque a causa de tomar a Sara, esposa de Abraham, llegó esterilidad a la tierra y tiene que ir a Abraham a orar. Autoridad espiritual. Pero también Abraham era un hombre muy próspero, autoridad terrenal. Las dos las tenía Abraham. David tenía las dos. Gloria a Jesús para siempre. Amén, ¿estamos entendiendo? Amén. ¿Y el mendigo cuántas tenía? Una. Los ángeles vinieron a dar. Hay una comisión allá y ya tengo. Oiga, ángeles que le servían. ¿La viuda cuánto tenía? La que echó la blanca, la moneda de menos valor, porque era pobre. La tenía la espiritual. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No todo el que Dios llama lo llama para hacerlo rico en esta tierra. Muchas veces lo puede llamar para hacerlo rico espiritualmente. Pero no en la tierra. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Pero usted lo ve orando y reprendiendo y los demonios se van. Pero el hermano que salió del culto tiene que llevar a ese que oró y reprendió, llevarlo en el carro para que el hermano no se vaya a pie. ¿Estamos entendiendo? Y cuando no se entienden estas cosas, se entra en contradicción y se entra a cuestionar a Dios. ¿Cuántas carrozas tenía Juan el Bautista? ¿Cuántas carrozas? ¿Cuál era la alimentación de Juan el Bautista? Miel y ¿qué más? Langosta, delicioso, ¿no? Y dice el Señor, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Hablando en el término de autoridad espiritual. Gloria a Jesús. Y es más, la palabra describe hasta el traje que cargaba Juan el Bautista, ¿no? No habla del closet, que él tenía, habla del traje que cargaba. Dice que los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista en autoridad espiritual. ¿Y quién dice eso? Jesús mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Dice, es que el hermano de allá es próspero. Y vea el hermano como ora, como reprende y es próspero. Y yo oro y reprendo y si los demonios se van y vea. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hay quienes tienen el privilegio de parte de Dios que reciben las dos, porque nada puede recibir el hombre que no le sea dado el cielo. Hay cosas que usted puede pedir, puede rogarlas, pero si no está en la voluntad de Dios, Dios no lo va a hacer. Amén. Si tenemos el ejemplo de la oración de Jesús en el Getsemaní.
Ah, no, es que eso tenía que cumplirse. Ah, y lo que Dios escribió en nosotros no tiene que cumplirse. Entonces, Jesús le está diciendo a Pilato, no tendrías autoridad terrenal si no te hubiera sido dada del cielo. Pero mi reino no es de esta tierra, o sea que la autoridad que tienes sobre mí es sobre este cuerpo terrenal, entre comillas, para decir, crucifíquenme. Pero no tienes autoridad sobre mí en el campo espiritual. Yo tengo autoridad sobre ti en el campo espiritual. Le podría decir Jesús. Jesús podría decir que yo puedo decretar que te mueras y te mueres. Pero ¿cómo se cumpliría lo que el Padre dijo? A Eliseo lo van a capturar, ¿sí o no? Lo va a capturar el rey de Siria, ¿sí o no? Eliseo está en su casa con su criado y todo eso. Ellos van con una autoridad terrenal. Todo el ejército, el rey manda a su ejército, captúrenme a ese hombre. Pero Eliseo no tenía todo ese ejército terrenal. Eliseo no tenía ningún soldado terrenal. El único era Jesse, el siervo. El siervo. Pero los otros vienen una caballería tremenda, pero un ejército físico. Y Jesse dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó aquí? Uy, mejor dicho. Y yo apenas estoy con Eliseo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y le dice Eliseo al Señor, Señor, te ruego que le abra los ojos a mi siervo. Y Jesse, uy. Pero había una autoridad espiritual que respaldaba a Eliseo. En el mundo terrenal no se veía, pero en el campo espiritual sí. Y el que tiene la autoridad espiritual apenas dice, Señor, que sean cegados. Y fueron cegados. Si Eliseo dice, mueran, que se mueran todos, se mueren todos. Así como decía Elías, si soy varón de Dios, porque Elías tenía la autoridad espiritual, que descienda fuego del cielo y te consuma. Con tus 50, bueno, descendió y lo consumió. Y el otro lo mismo. Y ya el otro capitán ya llegó temblando, porque ellos tenían una autoridad terrenal, mas no tenían la autoridad espiritual. Hay quienes sueltan la autoridad espiritual por buscar lo terrenal. Hay cristianos que dejan lo espiritual por seguir tras lo terrenal. Y lo terrenal no es más que lo espiritual. Hay cristianos que dejan de congregarse por trabajar por un empleo que son 24/7. La palabra de Dios dice que no trabaja, que no coma, pero también dice la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y terrenal, la autoridad terrenal. Ay, ya ese marranito que tengo ahí en la cuenta está gordito. Yo antes veía uno de 100, ahorita ya tengo como unos 100 de 100 por ahí guardaditos. ¿Listo? Llegó el terremoto. Se cayó el banco. Fue destruido todo. ¿Qué pasó? Ay, yo hice una inversión muy buena. Mi mejor inversión. Hice la mejor inversión. Compré una casa. Aunque me costó dejarme de congregar, yo ya no me congrego más, ya no le sirvo más al Señor, pero tengo mi casa. Llegó el terremoto, ¿qué pasó? Piedra sobre piedra. Ah, Señor, te voy a dejar de buscar estos 4 meses porque yo tengo que conseguir el carro. Y consiguió el carro. Cuando ella se encontró con el demonio, ¿qué le va a decir? En el nombre del carro te reprendo. Y si le espere que yo llevo un poco de días sin orar, y así estamos mano a mano, espere que yo estoy flojito porque no lo puedo atropellar con el carro. Porque... Ay, santo, porque ahí lo encuentro sentado. Hay quienes sueltan la autoridad espiritual por buscar lo terrenal. Y lo espiritual siempre es mayor. Imaginémonos si Eliseo suelta lo espiritual por buscar lo terrenal. Cuando llegan los sirios a sitiarlo, ¿con qué hubiera salido Eliseo? Mano a mano no podía vencerlo, porque ese ejército terrenal era mayor que él. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no se justifica que se suelte lo espiritual por buscar lo terrenal. Las dos cosas de la mano, el que no trabaja, que no coma, pero tampoco soltar la vida espiritual.
Porque a la hora que haya un problema espiritual, ¿qué? Listo, dejó de orar, de ayunar, por buscar lo material. Se presentó un problema espiritual en el empleo, un endemoniado, y entonces, ¿quién lo va a echar fuera? Y dice el demonio, espere que los pastores vengan. No, sonó el teléfono. No entró la llamada. Y no puede decirle en el nombre de la cuenta que tengo en el banco. Yo antes me mantenía pelado, pero ahorita tengo plata, así que en el nombre de esto que tengo. En el nombre del billete de 100. ¿Estamos entendiendo? Por eso Jesús dice, mi reino no es de esta tierra, y Jesús no soltó la autoridad espiritual porque él sabía que era mayor. Gloria a Jesús. Entonces la autoridad delegada la determinamos en esos dos campos, ¿no? Se manifiesta en campo natural, en campo terrenal, campo espiritual, natural, lo mismo. Campo espiritual. Campo espiritual es lo sobrenatural. Gloria a Dios. Vamos a mirar, gloria a Jesús, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 16 al 18. Autoridad delegada. Mateo 28. 28 del 16 al 18. Autoridad. Mateo 28. Sí. Del 16 al 18. Gloria a Dios. Autoridad delegada. Miramos palabra de nuestro Señor Jesucristo después que Él resucita. Dice así, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? Al monte donde ¿qué? Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Pero algunos ¿qué hacían? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Después que Jesús muere y resucita, ahora sí ya tiene en el campo espiritual y en el campo ¿qué? Terrenal. Toda autoridad me es dada. ¿Y quién le dio esa autoridad? El Padre. Hay muchos cristianos que dicen, yo tomo la autoridad. Y usted tomó la autoridad. ¿Se la dieron o usted la tomó? No, yo la estoy tomando. ¿Será que funciona así? Ah, ya sobre los hijos es diferente, porque ya Dios le dio los hijos. ¿Sí o no? Y después que tenga hijos tiene una autoridad delegada, que la había perdido, pero yo tomo autoridad sobre los demonios, yo tomo autoridad. ¿Quién dijo que esas batallas espirituales funcionan así? Yo tomo, y el demonio dice, ¿y este quién es? El Padre no me ha ordenado, el Padre creador de todas las cosas, al quien tengo que someterme. No me ha dicho que yo me someta a este. ¿Y este quién es? ¿Cuántos han leído el libro de Hechos, capítulo 19? Verso 16 en adelante. Iba a decir el versículo que ya sabemos, pero bueno. Gloria a Dios. 16 en adelante como para que estudiemos un poquitico más. Gloria a Dios. Y dice el demonio, a Pablo a Jesús conozco y Pablo sé quién es. Pero ¿y ustedes? ¿Quién le delegó autoridad a ustedes para que me echaran fuera? ¿Cómo así? ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Y los mandó heridos, golpeados, desnudos. Un solo endemoniado golpeó a 7. Es que, ¿cómo así? Es que nosotros tomamos la autoridad. Sí la tomó. ¿Será que funciona así? Entonces Jesús aquí está delegando autoridad a los apóstoles, pero Él delega autoridad porque a ella le dieron la autoridad. El Padre le dio autoridad a Jesús
Y Jesús delega autoridad en el cielo y en la tierra. Dice, toda autoridad me es dada. Ya tengo autoridad en el campo espiritual. ¿Y campo qué? Por eso es que Jesús cuando estaba en la tierra, ¿con quién oraba? Le oraba al Padre. Clamaba al Padre. ¿Sí o no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ya Jesús glorificado no está diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque ya recibió la autoridad. Amén. Y esta autoridad que él recibió la transmite, la delegó. ¿A quién la delegó? A los discípulos. Vamos a Marcos. San Marcos. Bueno, antes de ir a San Marcos, observemos 1 Corintios 15, 27, para que tengamos claro el contexto. 1 Corintios 15, 27, Efesios 1, 21 al 22. 1 Corintios 15, 27, 1 Corintios. 15, 27 y Efesios 1, 21 al 22. Y vamos a leer 1 Corintios, solo leer, tiempos cortos. 1 Corintios 15, 27 dice así la palabra de Dios. Porque todas las cosas las sujetó bajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, al Padre. ¿Quién le sujetó las cosas? Que tenía la autoridad sobre todo. ¿Y quién es que dice cuando Jesús está en la tierra? Dice, a Él oí. El Padre. Y usted ve un cristiano en estos tiempos y dice una cantidad de barbaridades y piensa que las cosas se van a sujetar. ¿Ya Dios le dio esa autoridad? Es que Cristo me dio el poder. Seguro. Pues vamos a ver en la autoridad delegada a quién le dio el poder. Marcos. El otro contexto está en Efesios 1, 21 al 22. 1, 21. Sí, Efesios 1, 21 al 22. Marcos 16. ¿A quién le delegó la autoridad? Jesús, primeramente. Marcos 16, del 14 al 18. Estamos leyendo la Biblia, está escrito. Gloria a Dios. Hermoso es Dios. Jesús comisiona ¿a quién? ¿A quién? Ya. ¿Cuál era la comisión de los apóstoles? Miramos lo que dice. Y les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio. ¿A toda qué? Criatura. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. El que no creyere. Será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera, tomarán. En las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esta comisión de sanidad y milagro, primeramente, ¿para quién fue esta autoridad delegada? No, eso fue dado a la iglesia. Aquí dice a los apóstoles, a los 11. Dentro de los 5 ministerios, ¿cuál es el ministerio mayor? O el presidente de una misión. Entonces dice el cristiano, es que yo oré y no se sanó, y la palabra dice que eso es para nosotros. ¿Usted es apóstol? No, y entonces, si Dios quiere, sana. Pero esta palabra está hablando bajo una cobertura apostólica. ¿O no? Dice, y se le manifestó a los 11. ¿Quiénes eran los 11? Apóstoles. Y esta palabra es para toda la iglesia. Ya. Surge una pregunta allí. Entonces, la autoridad
¿Dios la da a quien quiere o es producto también de un esfuerzo del cristiano? O sea, Dios da la autoridad. Ahorita vamos a mirar los 5 ministerios. Cuando Dios entrega el ministerio, entrega la autoridad. Grado ministerial, que el ministerio es espiritual, ese ministerio tiene una autoridad delegada por Dios en el campo espiritual. Pero si este cristiano es flojo en la comunión, en la intimidad con Dios, va a ser como alguien que tiene el fusil y los cartuchos los mete al agua. Y cuando va a esperar, pues está mojado y no va a dar fuego. Porque, o sea, cada ministerio es una autoridad que Dios delega. Tras de cada ministerio hay una autoridad delegada en el campo espiritual. Porque los ministerios tienen una función. Y para esa función hay una autoridad que Dios ha delegado. Pero también esa autoridad, para que funcione, tiene una demanda de Dios. Hijo, haz esto, hijo, no hagas esto, hijo, apártate de acá, apártate de aquí, apártate de allá, saca esto, saca lo otro. ¿Y por qué Dios está diciendo que saque todo eso? Para que esa autoridad delegada sea perfeccionada. Y ahora sí, cuando declare palabra en el campo espiritual, el enemigo no tenga como acusar. Gloria a Jesús. Recordamos, gloria a Jesús, aunque está en el Viejo Testamento, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote llamado Josué? Satanás estaba a la derecha para acusarlo, y aunque él era sacerdote, no tenía, esa autoridad delegada no funcionaba. Tuvo que quitarle el Señor las vestiduras viles, ponerle nueva vestidura, o sea, de la cabeza hasta los pies, hasta la mitra le cambió. Y le dice, en otras palabras, si te santificas, serás una columna en mi templo. Serás un baluarte. O sea, esta autoridad va a funcionar. Pero si no, esa autoridad no va a funcionar, porque ¿qué hace perder la autoridad delegada? El pecado. Por eso la misión de Satanás contra Jesús era que Jesús pecara. El único objetivo que tenía Satanás era que Jesús pecara. Di que estas piedras se convierten en pan, di que todos los reinos te haré. Porque si Jesús peca, él pierde la autoridad en el campo espiritual. Gloria a Jesús. Hasta entonces cuando nosotros, o sea que esto también va ligado a los derechos legales. Exacto. Cuando hablamos de autoridad delegada, aquí estamos hablando del ámbito de Dios, pero también va ligado, cuando se habla de autoridad delegada, se habla también de derechos legales. Es prácticamente el mismo término. Sí. Sino que de las tinieblas hacia acá se conoce como derechos legales. De Dios hacia allá se conoce como autoridad delegada para cumplir una función. Entonces, o sea, una de las cosas, gloria a Dios para siempre, lo observamos en la Biblia, gloria a Dios. Alguien tiene el poder, Dios le delega un poder, gloria a Jesús, para levantar una iglesia. Estoy colocando un ejemplo. Lo llama como pastor para levantar una obra, o lo llama como evangelista para ir a las naciones. Pero ese de que recibió el llamado no se santifica, no se guarda para Dios, no va a crecer y el propósito no se va a cumplir, y no va a poder ejercer la autoridad en la dimensión en que Dios quiere que la ejerza. Por ejemplo, yo puedo decir que en esos tiempos pueden haber muchos cristianos que tengan una unción como la de Eliseo, un llamado como el de Eliseo, pero no se ha manifestado la unción porque no se ha renunciado a cosas, no se ha soltado cosas que hay que soltar, no se ha despojado de cosas que hay que despojarse. Si Eliseo no se despoja, esa unción se hubiera perfeccionado en él, no. Si José no huye de la esposa de Potifar, si Josué no huye, si José no huye de la esposa de Potifar, haya podido perfeccionarse la autoridad en José. Dice, ¿cómo yo podría hacer esto? Pecaría contra mi Dios y haría mal contra mi Señor. La historia de José está en Génesis 39 en adelante, ¿no? Lo de José y los hermanos. Ahora, si José cae en pecado, ¿qué hubiera pasado con el don que Dios le ha dado? ¿Qué era qué? Visiones, revelación profética. Se le había empañado la visión espiritual y no había visto nada.
Incluso aunque los siervos del faraón le hubieran contado los sueños, no ha podido interpretar nada porque el entendimiento se iba a embotar. ¿Qué embota el entendimiento espiritual? El pecado. El pecado impide que se entienda el propósito de Dios o que haya un entendimiento espiritual amplio. A medida que el cristiano se va despojando del pecado, la visión espiritual va creciendo, el entendimiento va creciendo. Hay cristianos que no le entran las cosas ni con martillo, usted puede dar con porra. Morricho puede tener la retroexcavadora y darle el cocacho con la retroexcavadora y no entiende. Gloria a Dios. ¿Por qué? El entendimiento espiritual está cegado. ¿Por qué? Porque hay pecado. Pero cuando el entendimiento espiritual está abierto, que él está bajo esa administración de Dios, se hace fácil de entender, de comprender. Porque el dueño de la palabra es el Espíritu Santo y el dueño de la revelación es el Espíritu Santo. Usted dice, uy, estamos hablando el mismo idioma. ¿Cómo así? Uy, ¿qué pasó? Entonces el pecado cierra la visión. Cuando observamos en el libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 1, que Ana ahora, que era estéril, en el 1:20 y algo, en el capítulo 2, dice que en aquellos tiempos la visión de Dios escaseaba. ¿Por qué escaseaba? Porque los sacerdotes estaban pecando en el templo. O sea, los sacerdotes estaban contaminados, los hijos de Eli estaban totalmente contaminados, entonces no había visión de Dios. Pero en Samuel no había pecado. Y él crecía, y él crecía, y él crecía, y él crecía. Gloria a Dios para siempre. La autoridad que Dios delega en el cristiano puede ganarse en algunas áreas, en otras áreas que nosotros no hemos renunciado a ciertas cosas, no tendríamos autoridad. No se tiene O autoridad. sea, podríamos tener autoridad sobre ciertas cosas que ya, por gracia, pues el Señor nos ha permitido y bajo la obediencia, ¿no? Pero hay cosas por las cuales si nosotros no hemos renunciado a ellas, pues obviamente ahí no tenemos autoridad en lo absoluto. Amén. Y cuando hablo de la autoridad delegada, es importante tener claro el tema de la misericordia. Hay cosas que se pueden manifestar en un cristiano no solamente porque Dios porque tenga una vida aprobada por Dios, sino por misericordia. Vemos el caso de Jonás. Gloria a Dios para siempre. Por la misericordia. Entonces muchas veces el cristiano dice, yo oré por el enfermo y el enfermo se sanó. Es que mi vida es aprobada delante de Dios. Entonces ese milagro fue por misericordia, fue producto de que se guardó para Dios y conservó esa autoridad en el campo espiritual. Y entonces no todo el que predica fluido, la persona dice, uy, yo quiero ser como el hermano que predica bonito. Y usted sabe cuál es la vida del hermano. Si Dios lo está usando por misericordia o realmente es producto de una autoridad delegada porque se ha cultivado para Dios, se ha guardado para Dios, porque ahí es que viene a ser puente para otros. Y Pablo dice, yo no quiero ser eliminado, no quiero ser algo para otro, yo me golpeo yo mismo. Sí, entonces es importante tener en cuenta la autoridad delegada. Después vamos a estudiar ese otro extremo, gloria a Jesús, pero que tengamos claro el contexto, que lo que Jesús delega aquí en Marcos es para una unción apostólica. Los demonios tienen que sujetarse esto y aquello, pero aquí está hablando a los apóstoles. Es que el miembro de la iglesia no puede orar por los enfermos y no puede orar. Sí, puede orar, pero no puede decirme aquí que esta gran comisión es para la iglesia. Es para primero los apóstoles. Los apóstoles establecen pastores. Bajo cada miembro de la iglesia tiene un don y tiene un ministerio en proceso de crecimiento, pero todavía no ha llegado a ese nivel. Yo no sé cuántos aquí vayan a ser presidentes de misión, yo los vaya a levantar misiones. ¿Cuántos aquí Dios los vaya a enviar a evangelizar, evangelista para las naciones? ¿Cuántos profetas para las naciones? Yo no sé. Pero lo único que tengo claro es que en el momento es un miembro congregado y debe cumplir su función de miembro. Porque ahí es que va a crecer en el ministerio. Amén.
Y bajo esa autoridad y bajo ese lineamiento, los apóstoles no llegaron a ser apóstoles porque sí, primero tuvieron que ser discípulos. Amén. Después de ser discípulos fueron escalando. Hoy en día muchos quieren ser apóstoles y ni siquiera quieren ser discípulos. Muchos quieren ser pastores y ni siquiera quieren ser discípulos. Muchos quieren ser maestros y ni siquiera son capaces de ser alumnos. Pastor, sobre la autoridad delegada, usted decía que nosotros tenemos autoridad delegada. Inicialmente usted dijo que Dios podía dar las dos, Sí. las cosas terrenales y sobre las espirituales. Cuando nosotros estamos siendo injustos sobre las cosas terrenales, por ejemplo, específicamente en las finanzas, por ejemplo, nosotros no tenemos toda autoridad delegada sobre eso. O sea, si el diablo llega puede saquear, porque si yo estoy siendo injusto o usurero, Le está regalando el derecho legal al enemigo. Está diciendo, lo que yo tengo guardado es mío y es tuyo, porque te estoy dando el derecho legal. O sea, coloco un ejemplo. porque, o sea, se lo pregunto porque en algún momento la pastora me daba un consejo por algo. Un señor que me quiso robar unas leches, que no sé si ella le contó. Cuando yo tenía el emprendimiento, pero yo no sabía eso, ¿no? Pues yo dije, no, pues ya la robó, yo me puse a estar triste y todo eso. Yo le dije, no, pastora, el señor me robó, yo le pagué unas leches, se me dio la plata, se me dio. Pero ella me decía, no, hermana, las cosas no son así. ¿Cómo así? No diga al Señor que el diablo le devuelva a los hijos que quiso saquear y eso, pero yo decía, ¿cómo así? O sea, que ya lo llevó, yo lo di por perdido, ¿sí? Entonces yo en ese momento, pastor, si de pronto uno es injusto también, pues uno a veces también se ha robado, o sea, en realidad, que ¿cómo yo tomo autoridad para reclamar algo que yo también me he robado a otros? Exacto, es que, o sea, cuando hablamos del tema de la autoridad delegada, y esto va ligado a los derechos legales, gloria a Jesús. Leamos Efesios, capítulo 4, gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 7, si no estoy mal ya le digo. Efesios capítulo 4, gloria a Dios para siempre. Verso 8, 4, verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Después que la cautividad es sujeta, se manifiesta ¿qué? Los dones, el crecimiento de los dones, de los ministerios, de todo eso. Ahora, si alguien, coloco un ejemplo, es ladrón, ¿qué va a robar? Lo físico, lo económico, lo material. Aunque Dios le haya delegado una autoridad para gobernar aquí en la tierra, para tener mucho dinero, gloria a Jesús, pero él tiene un problema que es ladrón. Entonces, por esa puerta que él está robando, le está dando el derecho legal ¿a quién? Al enemigo, que también lo saquee. Y no puede reprenderlo porque con qué autoridad. Dice, no, pues aquí somos dos ladrones, tú robas y yo robo, colega. Tiene que primero apartarse del robo para que ahora sí su palabra tenga poder o una legalidad en el campo espiritual para poder reprender. O sea, ningún preso va a sacar a otro preso. Primero tiene que salir de la cárcel. Y ahora dice, como yo salí, como Dios me sacó de esto, como Dios me libertó de esto, así como Dios lo hizo conmigo, lo hará contigo. Tremendo, ¿no? Un cristiano que lo pasa diciendo mentiras. Y va a administrar una liberación a alguien que tiene un problema de mentiras. Lo primero, los líderes de esa administración, lo primero que tienen que hacer es decir, hermano, por favor, quédese allá afuera. ¿Por qué? Porque se van a prestar esa ayuda. Que la mentira es un espíritu. Y está otro que tiene ese espíritu ministrando a ese espíritu fuera. O sea, en el campo espiritual se están prestando ayuda. Bueno, aquí no se ha visto, pero en algunos lugares, por lo menos en la iglesia madre, había liberación. Entonces la pastora decía,
hermano Ever, hermano Juan, ¿qué tal hermanito no entre a esta liberación? Apoyarnos, que este hermanito no entre, que esta hermanita no entre. Tienen el llamado a la liberación, pero que no entren para este caso. ¿Por qué la pastora es eso? Porque si iban a prestar ayuda y la liberación se iba a hacer más fuerte. Gloria a Dios. Pastor, y ahí, digamos, el Señor da el discernimiento, en este caso a los pastores, para la persona que, digamos, también está mal y vayan a chocar las dos, como las Pues el dos. demonio también puede avergonzar. El león no puede gozar. Y la liberación se hace más fuerte. Porque la persona va con puerta abierta. Si usted habla con su cosa, inmediatamente le sale un El comentario. demonio mismo le Saca lo oculto. Saca lo que yo andando tuyo también. Sí. Entonces, ¿para qué esa una? Esa autoridad delegada ahí no funciona. Sí, porque es que los pastores siempre han hecho énfasis en la liberación y de pronto a veces hay hermanos que pues quieren ayudar, pero se les olvida la parte espiritual. O sea, sí, en realidad uno puede ayudar, pero ya que uno, es mejor que ellos entren y entre el que va a entrar, Claro. que los mismos pastores para decirle mente. Puede ser que no es correcto, que uno que aquí voy yo con valentía, a veces no solamente se necesita valentía. Entonces, se mueve todo, se mueve por la... dice, nada puede recibir el hombre que no le haya sido dado del cielo. Entonces, hay cosas a las que, estaturas a las cuales aún no se ha llegado. Y si no he llegado a una estatura, no tengo la autoridad de esa estatura. Un niño, cuando es niño, no tiene la autoridad de un adulto. No es lo mismo la autoridad de un niño a la autoridad de un adolescente, a la autoridad de un adulto, a la autoridad de un anciano. No es lo mismo. No es lo mismo, no es el mismo grado de autoridad. No es lo mismo el grado de autoridad. Sí, entonces hay que entender eso. Gloria a Dios para siempre. Incluso cuando Jetro, el suegro de Moisés, le da el consejo sobre que él delegue autoridad y nombre jueces, dice, no, hay unos asuntos sencillos que pueden resolver los jueces, pero hay otros asuntos complicados que necesitan un mayor grado de madurez y eso le toca a usted, Moisés. Entonces hay un lema que se dice, todos tienen la misma capacidad. Si los 5 ministerios representan la mano, a todos les habla Dios. Todos están llenos del poder de Dios. Ya. ¿Y por qué los 5 ministerios representan la mano? El apóstol ha tocado a todos. No es lo mismo un apóstol que un pastor, no es lo mismo el presidente de una misión que un pastor. No es lo mismo. No es el mismo grado de autoridad. Y el pastor es llamado por Dios, ¿sí o no? Pero el apóstol también. ¿Quién le delegó el poder? Dios. Pastor, una vez, en cuanto a las cosas, o sea que las cosas también físicas tienen, como van ligadas a lo espiritual, también otorgan autoridad. Es decir, en el caso pues de ustedes los varones, que ustedes también deben de vestirse como un siervo de Dios, ¿sí? Que ustedes se dicen pues, que los pantalones de torero, o sea, tantas cosas que la pastora inclusive nos decía que hay cosas que nos hacen perder santidad, inclusive los dichos, ¿sí? Entonces, porque en algún momento yo veía a una niña vestida, hace mucho rato, hace varios años, yo veía a una niña vestida con un legging, pero pues estaba mostrando demasiado, ¿no? Y en ese momento yo estaba parada, iba por el mío, y vino un muchacho, yo creí que le iba a robar, pero en realidad ya no le iba a, solamente le sacó la mano y le cogió las partes de sus partes íntimas. Yo creí que le iba a robar porque se acercó mucho la moto, pero solamente la tocó ahí. Entonces, ¿también tiene que ver con los derechos legales? Es que hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo es un portal. Por eso se hace tanto énfasis en el vestuario. Muchas veces nos llaman extremista, exagerado. Va alguien a la iglesia que tiene un problema espiritual, ¿cómo lo llamamos?
de espíritu de inmundicia, llamémoslo así, espíritu de inmundicia. Que la mente viaja más rápido que una nave espacial. Y se encuentra una hermana mal vestida, mostrando los senos, mostrando las partes, y llegó esa personita al culto. ¿Cómo va a salir? Esa hermana ahí no fue un portal para Dios, fue un portal para alimentar ese espíritu de inmundicia. Y ahí está, es una parte física, pero está ministrando una parte espiritual, porque la inmundicia es un espíritu, un estado espiritual. Sí, entonces, siempre se hace mucho énfasis en eso, porque hay cosas que van ligadas y hay cosas que no van ligadas. Entonces, el vestuario, las palabras, todas las palabras son espirituales. Ninguna palabra es natural, todas las palabras son espirituales. Cada palabra que sale trae una administración específica, sea de parte de Dios o de parte de las tinieblas, porque las palabras son espíritu. ¿Quién puede ver una palabra? ¿Quién puede sentir una palabra? Lo espiritual no se ve, pero se siente. Alguien le sueltan una mala frase, ¿cómo se siente? Lo hicieron enojar. ¿El enojo qué es? Un espíritu. Todas las palabras son espirituales. Espiritual de parte de Dios, una palabra que edificó, que levantó. Espiritual de parte de las tinieblas, una palabra que destruyó, que derribó, que contaminó. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios. En el tema de la autoridad delegada, mis hermanos, gloria a Dios para siempre. Dios establece, y aquí observamos, vamos a San Juan 21, 15 al 17. Un segundo grado de autoridad. Sí, 21, 15 al 17. San Juan. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y bueno, dice Jesús, ya tengo esta autoridad, ahora voy a establecer autoridad. Y dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Apacienta qué? Y vuelve y le dice lo mismo. Y vuelve y le dice lo mismo. ¿Qué autoridad está delegando Jesús a Pedro? Pastoral. Pedro no, que yo soy pastor. Fue Jesús que lo estableció. Por medio de un llamado. Pero Pedro, antes de ser establecido, primero fue discípulo. Participó en las liberaciones, participó en las salidas con el maestro, participó de una cosa, de otra. Estuvo involucrado en la actividad ministerial. Pedro fue obediente, cuando negó al Señor fue y se humilló. Estamos hablando de que Jesús ahí estaba en la tierra y su cuerpo aún no había sido glorificado. Porque se puede decir, no es que Pedro le estaba diciendo era Jesús, pero Jesús era la cabeza ministerial de Pedro aquí en la tierra, era un campo natural que estaba moviendo Jesús, aunque el ministerio era espiritual, era como una congregación. Vamos a evangelizar aquí, vamos a evangelizar allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para acá. Y ya cuando le manifiesta ahora sí, Jesús glorificado, le dice Pedro, apacienta. ¿Pero por qué le dijo que apacienta? Porque Pedro ya viene de un proceso de discipulado, de un proceso de evangelismo, de un proceso ministerial. ¿Por qué será que dice la palabra que no se puede colocar a un neófito? ¿Quién es un neófito? Alguien que no tenga el conocimiento, alguien que no haya sido discípulo. Mi discípulo no es que me congregué 3 días y ya listo. Tremendo. Aún el apóstol Pablo recibió el encuentro con el Señor, pero tuvo que quedarse para ser formado. Se metió un tiempo de ayuno y ahí estaba en un lugar donde había maestros, profetas, y ahora sí dice el Espíritu Santo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra. Y ahí fueron enviados.
Y Pablo viene de tener un encuentro con el Señor. Saulo de Tarso viene de tener un encuentro con el Señor. Un encuentro sobrenatural. Viendo a Cristo glorificado. Y aún así, él esperó a ser enviado. Entonces, y a Pablo lo delegaron. Vaya. Ahora, el Espíritu Santo, ¿a quién le dice? A los que estaban al frente de la obra donde estaba Pablo, donde estaba Saulo de Tarso. No es que el Espíritu Santo le dijo a Saulo de Tarso y Saulo de Tarso se fue. ¿Y qué le pasó con Saulo de Tarso? Se fue a la obra porque el Señor le dijo. Y vamos a leerlo, está en el libro de Hechos. La autoridad delegada se recibe, mas no se toma. Hay que tener muy claro eso. La autoridad delegada se recibe, mas no se toma. Libro de Hechos, capítulo 13. Verso 1 en adelante. Vamos a hacer una pregunta allí. Está diciendo que la autoridad delegada se recibe, no se toma. Pero hay aquellos que, por ejemplo, pues están en un lugar y no han sido enviados a la obra, así como usted lo está diciendo. ¿Qué pasa con esas personas, con esas almas o aquellas oraciones o incluso, pues, mucha gente pues, que no ha sido enviada, ¿sí? Cree que es pastor, cree que es apóstol? ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿se mueve el Señor ahí? ¿O qué es lo que se mueve si no ha sido...? Está ejerciendo un cargo en lo cual no tiene una autoridad que haya sido delegada de parte de Dios, o sea que es una parte humana. Y lo que es de hombre no va a prevalecer. No prevalece. Por eso puede que se dé ahí una liberación, pues que alguien que sacó, que no sé qué. Pero de prevalecer a través del tiempo no se mantiene. Por eso hay algo sabio que dice ese sumo sacerdote, que me escapa el nombre, que está en la Biblia. Dice, si esta obra es de Dios, si esta obra es de hombre, no va a prevalecer. Pero si esta obra de Dios no nos halléis luchando contra el mismo Dios, ¿a quién podrá disolver esa obra si es de Dios? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí en el libro de Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, miramos lo que dice la palabra del Señor. 13:1 en adelante dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo de Tarso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos y los enviaron. Les impusieron mano y los enviaron. No fue que ellos sintieron que ya estaban listos, fue que fueron enviados. Al ser enviado hay una autoridad delegada. Al irse no hay una autoridad delegada. Ahora, ¿a quién le dijo el Espíritu Santo? A los que estaban al frente. Pero ¿quién tiene una revelación mayor? Saulo de Tarso, que viene de ver a Cristo glorificado y aún así espera ser enviado. Imagine que viene de tener una experiencia tremenda, que el poder de Jesús sobrepasaba la luz del sol. Oiga, viene de un encuentro de esos impresionantes, que le fueron reveladas cosas inefables, y espera ser enviado. Ahora, fueron enviados, ¿y qué pasaba con los demonios de ahí en adelante? Se sujetaban, porque iban bajo autoridad.
bajo una autoridad delegada. O sea, cuando alguien se va, no se va bajo una autoridad delegada. Se fue bajo su propia autoridad. Y el evangelio no funciona la autoproclamación ni el autoenvío, no funciona. El reino de Dios no funciona así. Así es. Porque dice, ¿qué puede recibir el hombre que no le sea dado del cielo? O sea, una cosa es que yo recibir algo que me ha dado Dios, a yo tomar algo que Dios no me ha dado. Si yo tomo algo que Dios no me ha dado, soy usurpador. Gloria a Dios. Imaginémonos, estamos aquí, Dios nos estableció aquí, y tengo una revelación, y entonces la noche de mañana llego por allá a otro lugar y digo, bueno, Dios me envió aquí a esta iglesia a poner orden aquí, a pastorear aquí, allá hay otro pastor. ¿Quién me dio ese pueblo? ¿Quién me estableció? ¿Quién me envió? Por eso incluso David no toma el reinado mientras Saúl está vivo. Y eso que David ya ha sido desechado. David espera ser constituido, ser establecido, y que Dios quite lo que tenga que quitar para él ser puesto. Porque si David iba a reinar, ¿sobre qué pueblo iba a reinar? Sobre el pueblo sobre el que estaba reinando Saúl. Entonces David decía una cosa y Saúl decía otra, y entonces el pueblo, bueno, ya tiene entonces aquí, ¿cómo así? Josué no fue establecido sino hasta cuando ya Moisés iba a morir, y Dios le dice a Moisés, establece a Josué Gloria a Dios. en tu lugar. Entonces llega Josué bajo una autoridad delegada. ¿De quién es el pueblo? De Dios. Pero delante de Josué, ¿quién estaba? Moisés. ¿Quién había establecido a Moisés? Dios. Y Josué estaba bajo esa cobertura. Y vemos que Josué ahí sale venciendo, sale en victoria. Ahora imaginémonos si Josué toma ese lugar, sin ser para él, ¿cuántas victorias hubiera tenido? Ahí no podía decir, hice lo que me mandaste a hacer. No, estoy haciendo algo que yo creí que tenía que hacer. No es lo mismo que a usted le deleguen hacer algo, a que usted haga algo que no le hayan mandado. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque el que lo envió lo va a respaldar. Pues si usted no lo envió, ¿quién lo va a respaldar? Y dice, yo no lo mandé para allá. ¿Quién mandó a los hijos de Seba? Nadie. ¿Y quién lo respaldó? Nadie. ¿Y quién lo golpeó? Muchos. ¿Y Dios dónde estaba? No, Dios estaba de un lado. Cada vez que Israel salía a la batalla sin ser enviado, era derrotado. Cada vez que Israel iba a la batalla siendo enviado, era victorioso. Porque la autoridad delegada trae un respaldo de parte de quien envía, de quien establece. Amén, hermanos. Entonces es muy importante que tengamos claro el tema de la autoridad que delegada. Y el que no está funcionando bajo una autoridad delegada en el campo espiritual es, miramos lo que es. Lo dijo Jesús. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, ¿qué dijo Jesús? Capítulo 10, verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es y salteador. Eso está diciendo Jesús. Ladrón tomó algo que no le habían entregado. Oiga, o sea que terrible eso. Hermano que dice, yo soy profeta, ya Dios le dijo, Dios me envió a las naciones, ya Dios le cobró, ya. Yo soy apóstol de la papa, de la yuca, mejor dicho, la cantidad de apóstoles. ¿Dios lo nombró o se autonombró? Si Dios lo nombró, va con poder. Si se autonombró, va en sus fuerzas. Pastor, pero aún así,
la persona tenga el anhelo de servir al Señor, si no es nombrado por una autoridad delegada de parte de Dios, pues igual el ministerio no... Hay que tener claro, gloria a Jesús, que hay muchos lugares donde se habla de Dios, pero no en todos los lugares está Dios. Adiós, así es. Hay personas que pueden estar en el anhelo de servir al Señor y puede estar en un lugar que se hable de Dios, pero no esté Dios. Dios lo puede sacar para que el ministerio crezca. Ahora, en el campo ministerial, ¿a quién Dios le revela los estados espirituales? ¿A las ovejas o a los pastores? Cuando usted es líder de un grupo, ¿a quién le revela el estado espiritual de su grupo? Por ejemplo, ahí está el hermano Mauro en el grupo de alabanza. Y yo le pregunto el estado espiritual del grupo. Él va a tener una revelación del estado espiritual. Va a decir, no, este hermano es esto, este hermano es acá, este hermano acá, este hermano. Tiene una revelación clara de su grupo. ¿Sí o no? Porque le revela el estado. Entonces, gloria a Jesús, ¿a quién Dios le va a revelar el estado de las ovejas? De hecho, por eso Dios le dice a Moisés, Josué, en tu lugar, pero ponlo tú. Dios le dice a Samuel, úngeme a David. Pero yo te he establecido a ti, pero te voy a decir a quién vas a ungir. A David. Y aunque no tenía físicamente el perfil en el campo espiritual, ya estaba listo, pero Dios estaba guiando a quién. A Samuel. Le dijo, no, este no es. Tú estás mirando lo que está adelante, no. Ay, que allá hay otro, ese es. Pero no fue que Dios vino y derramó la unción sobre David. Dios usó la cobertura que estaba ahí. Tremendo. Imaginémonos, miramos que Elí estaba bien ciego, ¿sí o no? Estaba bien ciego en el campo espiritual, en el campo natural también, ¿no? Tenía las dos cegueras. ¿A dónde quién va Samuel? Ande Elí. ¿Y quién instruye a Samuel? Sí, es el Dios que se está hablando. Hey. Gloria a Dios para eso. Porque, pastor, yo tengo unas personas cercanas que ellos están trabajando en la parte espiritual, pero a ellos no se les ha dado las cosas. O sea, ya llevan, yo creo que unos 2, 3 añitos de eso y nada, son de familia mía. Pero yo he tenido el sentir, no el Espíritu Santo a mí no me ha dicho nada, sino que he tenido el sentir en mi corazón, de pronto por la doctrina que nosotros hemos recibido, ¿no? Siempre hablando del techo, ¿sí? Pero no he sabido cómo entrar, pero a mí me da la impresión, es que el Espíritu Santo de que no hubo una autoridad, por decir lo que usted dice, nosotros estamos bajo un techo y debemos ser enviados a la obra conforme a la autoridad delegada y así como hicieron con Pablo y Bernabé, que lo ungieron y lo enviaron. Pero el protocolo con ellos yo veo que no fue así, ¿cierto? En otra oportunidad, el Señor le mostraba a mi esposo que ellos sí tienen un llamado, ¿sí? Y mi esposo se lo compartió, ¿sí? Pero yo digo que ha faltado algo del protocolo, que es que alguien con la autoridad de Dios pueda decirle, sí, ustedes ya están preparados. Es que hay un tema, sí, hay un tema. El hecho de predicar no quiere decir que la persona esté preparada. Cualquiera predica, hasta el diablo predica. El diablo predica. A Jesús le digo, escrito está. Y estaba escrito o no estaba escrito, estaba escrito. O sea, muchas veces la persona piensa que porque predica está preparado, porque tiene una revelación está preparado, porque canta está preparado. Está preparado para el ministerio pastoral, tener claro cuál es la estructura de una congregación. Por eso usted llega a congregación y no hay estructura. Aquí todos son líderes. Y se cumple lo del dicho, ¿quién manda a quién? Aquí, y se convierte un desorden. ¿Usted por qué está allá? El Señor me mandó. ¿Usted por qué está por allá? El Señor me mandó. Y no hay, hasta, hermanos, hasta en los grupos más pequeños hay un orden. En los grupos más pequeños hay un orden. Aún las arrieras, las hormigas tienen un líder. Sí, Señor, sí.
Dios establece un orden para todo. Entonces, hay un proceso de formación. Josué, cuando Dios le dice a Moisés que constituya a Josué, Josué viene de un proceso de formación con Moisés. Ya Josué sabía cómo Moisés ministraba, ya Josué sabía todo esto, ya Josué tenía una experiencia ministerial. ¿Por qué no puso a Aarón? Porque Aarón se mantenía lejos, él estaba preocupado por cómo hacer el becerro, ¿no? Cuando Moisés estaba en el monte. Pero Josué estaba allí al pie del monte, allí estaba. Josué estaba allí pendiente. Josué, el sucesor de Moisés, de ahí ha sido el segundo, que era Aarón, y no fue el segundo, fue el que se mantenía más cerca de Moisés, el que recibió la formación. Sí, no sé, a veces de pronto las personas no reciben por orgullo, ¿no? Yo he intentado de pronto compartir un poquito de lo que hemos ido recibiendo en formación, porque ellos van a los calabozos y todo eso. Entonces una vez le hicimos una pregunta, porque yo estudié en mi casa, entonces yo le dije, pero ustedes van bajo su cobertura, pues así como es aquí, o sea, yo no puedo, aunque estemos en la hora de Florida, yo en la hora de Florida no puedo hacer lo que yo quiera, porque hay una autoridad legal. Entonces yo le dije, pero ustedes van con su cobertura, pues cobertura de oración. Es como cuando, si yo voy a hacer algo en la oficina, que el mismo Dios me ha dado ideas, yo vengo y lo comparto a la pastora, ellos tienen que orar por mí, me puede el diablo y me da un cacho allá. Yo tengo que ir bajo una cobertura, para eso voy a entregar unos tratados, pero pues, obviamente esos lugares son campos minados, ¿sí? Entonces yo le pregunté eso, ya, pues ustedes van bajo su cobertura, y entonces me dijo, ¿cómo? O sea, la forma en que me contestó, yo dije, no, aquí faltó el protocolo de Dios. Me dijo, pues, ¿cómo así? Yo para ir a los calabozos tengo que pedirle permiso a quién, si yo voy en el nombre de Jesús. Yo le dije, no. Entonces Ahí ya fue que me di cuenta que no había un conductor. cuando Pablo habla a la iglesia de Corintios, Pablo exhorta mucho a la iglesia porque la iglesia se salió del conducto. Y entonces le empieza a decirle, bueno, ¿y por qué ustedes están aquí como si no hubieran recibido? O sea, y si tienen algo, ¿por qué se glorían como si no lo hubieran recibido? Y empieza a hablar y esto y aquello, y empieza a exhortar a la iglesia, porque muchos, porque ya tenían visión, Dios les mostraba, me lo predicaba. No, es que Pablo es tosco en palabras. Y era que estaban bajo ese techo, y bajo ese techo habían sido formados. Gloria a Dios para siempre. Y entonces ya se sintió como con un poquitico de masa muscular en el campo espiritual y ya estamos listos. Pero usted sabe que es irse a un lugar sin ser enviado. ¿Qué catástrofes puede haber? Gloria a Dios. Alguien, o sea, en cierto momento tuve una experiencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien me dijo, por alguien que se nombró a la obra, me dijo, que se envió el líder a una obra, me dijo, ¿y por qué el hermano se envía así a la obra? Y porque para enviarse a la obra debe salirse del trabajo. Usted tiene que decirle que se salga del trabajo y se dedique a la obra. Hay una autoridad delegada. Yo lo envío, o sea, el Señor inquieta para que se envíe a alguien a la obra, el líder. Y ahí en adelante esa comunión de ese líder es con Dios, en la obra. En la obra tiene que decirle, Señor Padre, ¿cuál es mi forma de trabajar acá? 1 día a la semana, 2 días a la semana, 3 días a la semana, 4 días a la semana. Y esa persona con Dios ya tiene una autoridad delegada allá. Dios le va a confirmar. ¿Sabe qué? Deja el empleo, pero que tiene que ser confirmado por Dios. ¿Por qué? Porque si el pastor le dice deje el empleo y cuando empiece a irle mal, sí, porque el pastor me dijo que dejara el empleo. Ya entonces Dios le reveló que dejara el empleo. Entonces viene y comparte acá. Pastor, es que Dios me mostró que dejara el empleo. Y entonces uno está orándole al Señor para saber si es emoción de carne. La emoción y la revelación son parecidas, igualitas. Las dos hablan lenguas. Las dos traen visiones, revelaciones. Las dos hacen que la piel se erice. La emoción de carne y la revelación del Espíritu. Son dos cosas totalmente parecidas. Y entonces Dios empieza a mostrar que es emoción de carne,
Es porque ahí hay un poquito de chispa que viene de unos cuantos días de búsqueda, pero cuando pasa esa emoción, después que me da el hambre el primer día, segundo día, tercer día, ¿por qué dejé mi empleo y el pastor no me aconsejó? Cuando es algo fundamentado por el Espíritu, se dice, listo, ya es el chingo. Este hermano aguanta los garrotazos que sea, padre, así que sí, hermano, hágale. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. No, es que el hermano renunció. ¿Renunció a qué? Al empleo. Ah, sí. Y Dios le ha regalado al pastor que da pura emoción de carne. ¿Cuánto duró allá? No va a durar. Entonces es muy importante, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Es Dios quien delega la autoridad. En el ámbito espiritual, gloria a Dios, en el ámbito congregacional podemos decimos todos somos iguales, pero Dios ha establecido un orden bíblico, un orden ministerial. Todo lo de Dios es ordenado. Es tan así que Dios estableció querubines, cumplen una función, serafines cumplen una función, arcángeles cumplen una función. Si no hubiera un orden en el cielo, entonces el querubín haciendo las funciones del serafín, el serafín haciendo las funciones del querubín, y entonces no se sabe quién es quién. El arcángel Miguel cantando allá alabanza, y entonces el ángel de guerra, no, pues Miguel se ocupó acá de la alabanza. Digo, no, este es de guerra, este es de acá, este es para acá, este es para allá, y estableció Dios el orden y delegó una autoridad para cada función. Entonces es muy importante que tengamos claro el tema de la autoridad delegada, y junto con ese tema, el tema de los derechos legales, con la ayuda del Señor, si el Señor lo permite, damos un saltico después, dentro de 8 días miramos el tema de los derechos legales. Derechos legales. ¿Qué pasa con aquellos enviados pseudo pastores? Personas que creen que son pastores. Es decir, digamos, el Señor en algún momento estableció un pastor, ¿cierto? El pastor se desvió y anda haciendo como Elí, anda como Elí o como perdió la visión. Pero esos después envían a otros. Esos que fueron enviados realmente tienen autoridad, así esos que fueron enviados quieran andar bien y estén haciendo las cosas bien, pero el que los envió no está bien. Porque lo que se tiene es si el que lo envió está mal, es como por ejemplo, por eso la palabra de Dios dice que hay que orar mucho por los pastores. Observamos bíblicamente, quien comete el pecado, cuando David era líder de Israel, pastor de Israel, quien comete el pecado es David. ¿Sí o no? Pero el sufrimiento, el pueblo que estaba bajo ese techo, lo recibió. Entonces, cuando David pierde autoridad en el campo espiritual, todos los que están bajo la autoridad de David pierden autoridad en el campo espiritual. ¿Estamos entendiendo? Tienen autoridad en el campo espiritual. Cuando David estaba débil espiritual, David estaba huyendo. ¿Y qué hacía todo el ejército de David? Huyendo junto con David. Pero cuando David está bien, que recupera esa autoridad, todo el pueblo está bien. Es tan así que David reconoce eso y sale a maldecirlo, pero después que David comete el pecado con Betsabé. Uno fue el del censo, otro cuando David comete el pecado con Betsabé, sabe a maldecirlo a un descendiente de Saúl, y un general, Joás, si no estoy mal, dice, no, yo voy a quitarle la cabeza a este encima, voy a matarlo. Y ahí dice, no, es que lo que él está diciendo es porque Dios se lo está permitiendo. ¿Por qué? Porque yo reconozco, está diciendo David, yo reconozco que yo perdí autoridad en el mundo espiritual y todo lo que está moviendo negativo es por eso. Aquí no vale que yo saque espada, aquí no vale que hay algo, un derecho, una consecuencia y un derecho legal que viene contra mí por lo que yo hice. Y todos estaban mal, porque David estaba mal. Cuando David estaba bien, todo el pueblo estaba fortalecido. Cuando Moisés se le cansaban las manos, estaba en la cumbre del monte, todo Israel perdía la batalla. Y Josué era bastante hábil. Tuvieron que sostenerle la mano a Moisés para que Israel pudiera vencer. O
O sea, Moisés no está en el campo de batalla, pero a Moisés se le cansan las manos, ya está sufriendo de cansancio, no puede sostener la mano tanto tiempo. Una batalla, mejor dicho, todo el día ahí. Y solo las manos arriba. Y tuvieron que sostenerle la mano a Moisés. Y dice la palabra, Josué deshizo a filo de espada a Amalek, a los enemigos. Entonces, el tema de cobertura, si la cobertura está mal, trae un impacto negativo a la iglesia, a todos los que están bajo ese techo. Es como el padre de familia está mal. ¿Quién sufre el daño? Los hijos. Sí. El padre de familia era alcohólico, era esto, era aquello y lo otro, y tuvo 3 hijos, y los 3 hijos nacieron con esas ligaduras del padre porque están bajo esa cobertura. Sí, así mismo en el ámbito espiritual, de lo que se tiene, se da. Entonces, si hay alguien, gloria a Jesús, que está desordenado espiritualmente, un techo congregacional, gloria a Jesús, está pecando deliberadamente, eso trae un impacto negativo a toda la iglesia. Por eso incluso dice la palabra, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas. O sea, el impacto del pastor trae un impacto sobre la congregación. Gloria a Dios para siempre. Entonces, por eso Pablo dice que hay que orar por todo. Y habla de los gobiernos espirituales y los gobiernos naturales. Que como iglesia tenemos que orar por los gobernantes, tanto los que gobiernan en el campo natural como los que gobiernan en el campo espiritual. Hay que orar por los líderes, hay que orar por los pastores, hay que orar por cada uno de los que están en autoridad, líderes de escuela dominical que están formando niños, y de lo que se tiene se le va a dar a esos niños, y esos niños van a levantarse de lo que se tiene. Ninguno va a dar lo que no tiene. ¿Usted puede dar lo que no tiene? Después dice, yo no doy amor porque a mí no me dio un amor. Pídale amor a ver si da amor. Da trompada, no, porque pues viene de esa línea. Hay personas que le cuesta abrazar porque no le dieron abrazo. Entonces siempre se va a dar de lo que tenemos. Pedro dijo, de lo que tengo, de eso doy. Ahora imaginémonos que Pedro hubiera estado bien mal, hubiera tenido pecado, y está el otro bien paralítico ahí, hubiera tenido de todo, y hubiera dicho, de lo que tengo eso, y se murió. Se murió. Entonces, mi hermano, es importante eso. O sea, oremos muchos por los